las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Comenzamos una emisión más de V Noticias Radio. Les acompañamos Marta Esteves, Julie Urquina y Santiago Santa Coloma para traerles la información de la Unidad para las Víctimas. Marta, bienvenida. Santiago, saludos y por supuesto a todos nuestros oyentes. Estaremos también con todo el equipo de comunicaciones de la unidad con las noticias de la reparación integral. Hoy contamos con una nueva integrante, nuestra compañera Julie Urquina, a quien le damos la bienvenida a V Noticias Radio. Julie, bienvenida. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de la unidad para las víctimas. Saludamos a todos los oyentes. Esperamos contribuir con todo el equipo, con todo el talento humano de la unidad y participar activamente para la reparación integral de las víctimas. Bueno, Julie, bienvenida. Les contamos a los oyentes, Marta, que Julie venía de la Dirección Territorial Caquetá Huila, ahora va a estar con nosotros aquí en el nivel central y obviamente va a estar también presente en V Noticias Radio. Así les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Comenzamos con una de las noticias más importantes de esta semana. La Unidad para las Víctimas ha desplegado todo su equipo humano y logístico para atender la difícil situación de más de 1.000 familias víctimas del desplazamiento en la ciudad de Tumaco. La Unidad para las Víctimas ha entregado la ayuda humanitaria pertinente para los afectados. Allí se llevó a cabo un comité municipal de justicia transicional. Saludamos en directo a Cristian Puentes, quien está en Tumaco con el director encargado de la unidad. Damos paso a Cristian. Buenos días, Cristian, adelante. Compañeros, muy buenos días. Nos encontramos en la ciudad de Tumaco, lugar donde a principio de mes se registró un desplazamiento forzado en la zona rural. Nos encontramos con el director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Vladimir Martín, quien nos va a explicar cuál es el procedimiento que sigue para atender esta emergencia humanitaria que se registró. Doctor, cuéntenos cuáles son las conclusiones que se tuvieron al término del Comité de Justicia Transicional y qué nos puede compartir. Claro que sí, Cristian. Desde el momento en que tuvimos conocimiento de los hechos de desplazamiento forzado, la Unidad para las Víctimas ha brindado el acompañamiento a las víctimas y por supuesto la asistencia técnica a la Alcaldía de Tumaco y a la Gobernación de Nariño para lograr establecer el mecanismo de apoyo que permita atender humanitariamente esta emergencia. Siendo así, en el marco del Comité de Justicia Transicional, en un primer momento se logró establecer el censo de familias afectadas y con ello concluido ya se ha dispuesto entonces la entrega de manera subsidiaria por parte de la Unidad para las Víctimas al municipio de Tumaco con miras a poder atender esta situación humanitaria. La Unidad para las Víctimas entonces ha dispuesto la entrega de 52 toneladas de atención humanitaria que precisamente el día de hoy, en una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional, se ha establecido entonces la forma y la logística para entregarla. Esa ayuda humanitaria ya está acá en Tumaco y se ha dispuesto su entrega en el territorio colectivo del Consejo Comunitario de Río Chaguí, a la cual desde el día de mañana, con el acompañamiento de la Fuerza Pública, estaremos entregando y con el acompañamiento del ente territorial. Todo esto hace parte de la instrucción dada por el presidente de la República. Vimos que hace unos días también la vicepresidenta hizo presencia. Cuéntenos cuál es esa instrucción, cuál es el trabajo articulado que vienen realizando ustedes con la presidencia. El señor presidente de la República ha dado instrucciones precisas en materia, por un lado, a la fuerza pública de determinar las circunstancias de seguridad. Hoy las circunstancias de seguridad, como ha sido mencionado por el comandante de la fuerza, de las fuerzas militares acá en la ciudad de Tumaco, es que hay unas condiciones de seguridad favorables. Dichas condiciones fueron aprobadas en el marco del Comité de Justicia Transicional. Pero por otro lado, el señor presidente ha dado instrucciones de acompañar
humanitariamente, pero además acompañar el retorno de estas familias, de manera tal que la Presidencia de la República ha dispuesto a través del consejero presidencial para la Seguridad Nacional, el doctor Rafael Guarín, instrucciones de acompañar esta emergencia, y en tal sentido la Unidad para las Víctimas, acatando esas instrucciones, está realizando el acompañamiento para el retorno de estas familias a su territorio. La última, director, precisamente, ¿qué comprende ese acompañamiento, la unidad? ¿Cuál es el paso a seguir después de la entrega de las ayudas? Bueno, por un lado, el acompañamiento ha consistido en entregar subsidiariamente 52 toneladas de atención humanitaria. Segundo, por supuesto que en el rol de coordinadores, articular toda la estrategia en territorio interinstitucional en el marco del Comité de Justicia Transicional, lo que va a implicar, por supuesto, que acompañar a las familias y al ente territorial en el retorno a estas comunidades. Y posterior a ello, pues hay algunos elementos que permitirán brindar alguna oferta institucional por parte de las entidades competentes, como en materia de salud, de educación, entre otras. Compañeros, esa es toda la información que se registra aquí desde la Perla del Pacífico. Sigan ustedes con más información en estudio. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El 23 de enero de 1994, hace 26 años, el Quinto Frente de las FARC llevó a cabo una masacre en el sector de La Chinita, en el barrio obrero, allí en la ciudad de Apartadó, en el Urabá antioqueño. La Unidad para las Víctimas ha venido trabajando precisamente en diferentes acciones, y tenemos como invitada a esta hora para hablar de este tema aquí en V Noticias Radio a la doctora Lorena Mesa, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas. Doctora, bienvenida, la saludamos, le agradecemos por estar con nosotros en nuestro programa y obviamente para hablar pues de esta conmemoración y los avances de la Unidad para las Víctimas allí en La Chinita. Bienvenida, doctora Lorena. Bueno, primero muy importante, donde se conmemora, como tú dices, la ocurrencia de la masacre en el barrio de La Chinita de Apartadó. El 27 de noviembre del 2014 fue aprobado el Plan Integral de Reparación Colectiva, el cual incorporó 18 medidas reparadoras, dentro de las cuales encontramos medidas relacionadas a la satisfacción, las garantías de no repetición, la rehabilitación y la restitución, lo cual contribuye pues directamente a la reparación de esos daños colectivos que fueron ocasionados a causa de esta masacre. Precisamente, doctora Lorena Mesa, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, ¿cuáles han sido esas principales acciones y cómo se han implementado en el marco de este proceso de reparación colectiva de La Chinita? Bueno, entonces de esas 18 medidas reparadoras que se establecieron en el PIR y fueron aprobadas con la comunidad, nosotros hemos implementado 10 medidas de reparación colectiva, dentro de los cuales pues tenemos estrategias como un programa de jóvenes que realizamos denominado Los Jóvenes No Somos una Amenaza. Todo esto se hace en el marco de la rehabilitación y la satisfacción. Durante el año pasado pues hicimos la adecuación de el sendero, de un parque del sendero de la reparación colectiva que fue así denominado. Esto pues ayuda a fortalecer los espacios de participación e integración ciudadana de esta comunidad. También el año pasado llevamos digamos que varias instituciones educativas para que pudieran fortalecer todo lo relacionado con la pedagogía y el derecho a la educación. Se han realizado actos de reconocimiento y dignificación de las víctimas en actos conmemorativos durante los días 23 de enero de cada año, y también hemos realizado algunas mejoras en el barrio de acuerdo a lo que se ha definido en el plan de reparación colectiva, y de esta forma la inversión que ha realizado la unidad en este sujeto de reparación colectiva a 31 de diciembre del año pasado supera un poco los 280 millones de pesos. Subdirectora, ¿cómo ha avanzado la entrega de indemnizaciones para las víctimas de La Chinita? Bueno, de los 35 víctimas directas de la masacre de La Chinita, la Unidad para las Víctimas ha hecho entrega de 55 indemnizaciones a familiares directos de estas víctimas.
De esta manera pues también hemos avanzado con el acompañamiento a la inversión adecuada de estos recursos y con todas las medidas de rehabilitación que estas víctimas indirectas quieran acceder para pues continuar con su proceso de reparación integral. De esta forma pues vemos cómo tanto en la reparación individual como en la reparación colectiva la unidad ha tenido todo el compromiso para que estos hechos pues sean reparados de la mejor manera y pues podamos contribuir así con esta comunidad. ¿Cuál es el trabajo que se va a realizar entonces este año con el sujeto de reparación colectiva de La Chinita para avanzar en su implementación? Bueno, para este año en la proyección que tenemos del avance de este sujeto de reparación colectiva, queremos realizar algunas obras de infraestructura social y comunitaria para realizar la adecuación del centro social comunitario que permite que haya una integración de toda la comunidad, adultos mayores. También queremos realizar, pues digamos que un avance en nuestra medida de rehabilitación emocional colectivo que está entrelazando, que busca, pues digamos que poder recuperar todas estas tradiciones y rehabilitar pues emocionalmente a la población y pues poder realizar junto con la Agencia de Tierras la titulación y la legalización de algunos predios, lo cual nos permitirá pues avanzar en las medidas de restitución que tiene este plan de reparación colectiva. Doctora Lorena, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, gracias por haber aceptado esta invitación de V Noticias Radio y contarnos los avances en materia de reparación colectiva con este sujeto de La Chinita allí en Apartado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Soy Freddy Arengas, presentador de V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para las Víctimas, y todos los domingos los estaré acompañando a las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, con @Unidad Víctimas, para darles a conocer toda la información de la Unidad para las Víctimas. Campaña antifraude que no le echen cuentos, en lengua embera catío. Dachi información. Su información es confidencial. Joya Haradabay Mitama. Evite contar a terceros el estado de su proceso. Que no le echen cuentos. No se deje engañar. V Noticias. Por otra parte, la Unidad para las Víctimas avanza en la entrega de indemnizaciones en Huila y Santander. Los detalles de estas entregas con Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas entregó cartas de indemnización a 226 sobrevivientes del conflicto en Neiva y Pitalito en el Huila por un valor que supera los 1.100 millones de pesos, con lo cual se cumple el compromiso del gobierno para reparar a las víctimas en todo el país, según Lorena Mesa, subdirectora de la entidad. Estas indemnizaciones suman un poco más de 1.100 millones de pesos que son entregados en el marco de la reparación integral. Este es un compromiso del gobierno nacional de seguir contribuyendo con la reparación de todas las víctimas, no solo de este departamento, sino de todo el país. En Santander, la Unidad para las Víctimas entregó en Bucaramanga cartas de indemnización a 50 sobrevivientes del conflicto, cuyo valor supera los 600 millones de pesos, según lo confirmó el director territorial de la entidad, Gonzalo García. De esta manera se sigue cumpliendo por parte del gobierno nacional con ese compromiso de atender a las víctimas. Esos dineros, con la estrategia de la inversión adecuada de recursos, permitirá que la población víctima mejore sus condiciones de vida. Para V Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y en V Noticias Radio tenemos como invitada en este momento a Gina Lombana, nueva directora territorial de la Unidad para las Víctimas en la región de Caquetá, Huila. La doctora Gina Lombana pues ha tenido bastante experiencia en el sector público trabajando precisamente pues en esta región. La saludamos, le damos la bienvenida, doctora Gina, pues en este nuevo reto que tiene allí en la región de Caquetá, Huila, en la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas. Bienvenida. Hola Santiago, un saludo muy cordial para ti, para toda la amable audiencia. Para mí es un gusto muy grande pertenecer pues ahora a la unidad de víctimas y pues con mucha expectativa, por supuesto, para el cumplimiento de la ley de víctimas y para seguir aportando a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, para trabajar en su atención, asistencia y pues el cumplimiento de toda la ley 1148 del 2011, nuestra ley de víctimas, que es el norte y la razón de ser
de la unidad. Doctora Gina Lombana, ¿cuál sería ese primer diagnóstico que usted le puede entregar a nuestros oyentes, a las víctimas del conflicto y a toda la sociedad del trabajo que se ha venido realizando allí en la Dirección Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas? Un trabajo juicioso por parte de los funcionarios, se ha venido cumpliendo el plan de acción que pues ha estado trazado y pues encuentro por supuesto que hay mucho trabajo por hacer en el departamento del Caquetá, en donde todos sus municipios, los 16 municipios del departamento, pues son municipios PD priorizados del nivel nacional y que realmente es un trabajo muy grande de coordinación y de articulación el que hay que hacer con las entidades territoriales. Lo mismo en el departamento del Huila, donde encontramos pues un aproximado de 175.500 víctimas y también pues es un departamento que tiene 37 entidades territoriales, de las cuales pues el trabajo que hay que hacer es muy grande, sobre todo porque comenzamos nuevo gobierno y que pues tenemos un gran reto y es por supuesto comenzar con esa asistencia técnica a las entidades, a los enlaces, y es un trabajo muy grande y un reto muy grande que tenemos para este año. Doctora Gina Lombana, ¿cómo se va a realizar el trabajo con las mesas de participación de víctimas en la Dirección Territorial Caquetá Huila? Es una de las actividades que están determinadas e incluidas en el plan de acción de la territorial y es pues esa asistencia técnica que se debe dar a las mesas, pero por supuesto también priorizar y apoyar la autonomía que tienen las mesas en su trabajo como coordinadores y pues de las víctimas del conflicto. Me parece a mí muy interesante que, por ejemplo, en el departamento del Caquetá existe también la cooperación internacional y son organismos que están completamente decididos en capacitar y en brindar asistencia técnica, por supuesto también a las mesas, y esto es un trabajo muy interesante el que vemos en el departamento del Caquetá y un reto grande que tenemos en el departamento del Huila, que pues aquí no hay cooperación internacional, pero hemos también pues proyectado ya para este año un trabajo decidido de asistencia técnica que vamos a darle a las mesas han estado pues recién elegidas y hemos estado pues en la presentación con los coordinadores y queremos hacer un trabajo muy juicioso de acompañamiento por parte de la unidad y que sientan ese respaldo y que sientan que estamos aquí para brindarle todo el apoyo que necesitan. Pues doctora Gina, nos place mucho que esté con nosotros en nuestro programa. Felicidades. Esperamos que todos estos retos, estas propuestas y todo el trabajo que tiene planeado realizar allí en la Dirección Territorial Caquetá Huila pues se cumpla a cabalidad y sean las víctimas quienes se beneficien precisamente de todo este trabajo que se va a realizar. Santiago, por supuesto que sí, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Esperamos que pues se repita, que podamos estarle contando a toda la audiencia todo este trabajo que hemos querido realizar y contarles que realmente el gran reto que también tenemos es el de seguir humanizando la atención y de que cada uno de los funcionarios que hacemos parte de la unidad entendamos la importancia que es este trabajo tan valioso con cada una de las víctimas del conflicto armado que pasan por diferentes situaciones difíciles, que entendemos cada uno de los hechos victimizantes y que lo que queremos es ayudarlos a superar estas dificultades y aquí vamos a estar desde una mirada mucho más humanitaria, cumpliendo la ley, ejecutando y llevando a cabo cada uno de los retos y objetivos que nos hemos enmarcado en el plan de acción. Muchísimas gracias y esperamos pues que se repitan estos espacios de participación. Doctora Gina Lombana, directora territorial Caquetá Huila, muchísimas gracias. Continuamos en V Noticias Radio Juli con más información desde las regiones. En el departamento de Antioquia, grupos armados ilegales amenazaron a la población del municipio de Tarazá, lo que desató el desplazamiento de varias familias. La Unidad para las Víctimas acompaña y atiende a esas comunidades. Los detalles de la noticia con Sandra Cruz desde Antioquia. Saludo para todos. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas orienta y acompaña la ruta de atención y seguimiento a 36 familias, 107 personas que se desplazaron de la vereda La Pipiola en el municipio de Tarazá
y a otras 34 familias, 89 personas de la vereda Anará, como consecuencia de amenazas de los grupos armados ilegales en estos dos municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Escuchemos al director de la unidad, Wilson Córdoba Mena, que habló al respecto. En estos dos desplazamientos, la unidad para las víctimas en armonización y articulación con el municipio, estamos atendiendo hoy estos dos desplazamientos que tanto daño le han hecho a la comunidad. Queremos resaltar que la atención inmediata está en cabeza del municipio, lo cual la unidad para las víctimas también acompaña ese momento, pero hacemos la gestión para la atención de urgencia. La mayoría de las familias desplazadas del municipio de Tarazá se encuentran en el albergue temporal ubicado en el casco urbano del municipio. Y las familias de Cáceres se encuentran autoalbergadas, donde familiares y amigos. De acuerdo al censo realizado por la Personería Municipal, indica que son 41 menores de edad y 57 mayores de edad, entre ellos una mujer embarazada y 2 madres lactantes del municipio de Tarazá. Por ahora, por parte de la alcaldía, las familias han recibido alimentación, mientras que en los comités de justicia transicional se articula con las demás entidades del Estado para realizar el debido procedimiento de la intervención y mejorar las condiciones de estas familias. De acuerdo a esto, recibirán la ayuda humanitaria pertinente. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz. Y en el segundo Foro Mundial sobre Estadísticas de Migración que se llevó a cabo en El Cairo, Egipto, la Unidad para las Víctimas presentó la experiencia en atención de víctimas de desplazamiento. La información con Tatiana Corredor. La Unidad para las Víctimas participó en el segundo Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración en El Cairo, en el que se exaltaron los procesos y se reconocieron las buenas prácticas de la entidad para brindar soluciones a los desplazamientos internos. Oscar Iván Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, nos cuenta más acerca de su participación. La Unidad para las Víctimas hace presencia en el segundo Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración. En esta oportunidad compartimos la experiencia que ha tenido el gobierno colombiano en el desarrollo de indicadores de goce efectivo de derechos y en toda la desagregación estadística que se hace para medir el progreso hacia soluciones duraderas de población desplazada. Esta invitación hace parte de la participación de la unidad en el grupo de expertos de estadísticas sobre desplazamiento y refugio y adicionalmente aprovechamos para contar algunos resultados sobre el ejercicio de caracterización que hemos venido realizando con víctimas en el exterior. Con estos escenarios, la Unidad para las Víctimas fortalece su asistencia a escenarios internacionales donde se habla sobre migración, donde se hablan sobre buenas prácticas de los gobiernos y donde se posiciona una vez más el caso colombiano como una buena práctica en brindar soluciones efectivas a los desplazamientos internos. Informó Tatiana Corredor del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior. Muy bien, y con esta información nos despedimos de una emisión más de UV Noticias Radio. Les recordamos visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Recuerden también seguirnos en Twitter e Instagram como @UnidadVíctimas y en Facebook Unidad para las Víctimas. Feliz día para todos y nos escuchamos en 8 días. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantar. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en UV Noticias. UV Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. UV Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.